Vamos a continuar leyendo los conceptos elementales del materialismo histórico de Marta Heidegger. Vamos en el capítulo 8, modo de producción, formación social y coyuntura política. El concepto de modo de producción. Después de haber estudiado los niveles económico, jurídico, político e ideológico de la sociedad, pasemos a los elementos que nos permitirán definir el concepto marxista de modo de producción. Marx y Engels emplean frecuentemente la expresión modo de producción de bienes materiales o simplemente modo de producción para describir la manera, la forma, el modo en que se producen los bienes materiales. Veamos algunos textos. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual. Lo que distingue a las épocas económicas unas de otras no es lo que se hace, sino cómo se hace, con qué instrumentos de trabajo se hace. El capitalismo se ampara primero del trabajo en las condiciones técnicas dadas por el desarrollo histórico. No modifica inmediatamente el modo de producción. La producción de plusvalía, bajo la forma considerada anteriormente, es decir, obtenida por una simple prolongación de la jornada de trabajo, se presentó independientemente de todo cambio en el modo de producción. La concepción materialista de la historia parte del principio de que la producción y junto con ella el intercambio de sus productos constituyen la base de todo el orden social, que en toda sociedad que se presenta en la historia la distribución de los procesos y con ella la articulación social de clases o estamentos se orienta por lo que se produce y por cómo se produce, así como por el modo como se intercambia lo producido. Según esto, las causas últimas de todas las modificaciones sociales y las subversiones políticas no deben buscarse en las cabezas de los hombres, en su creciente comprensión de la verdad y de la justicia eterna, sino en las transformaciones de los modos de producción y de intercambio. No hay que buscarlas en la filosofía, sino en la economía de la época que se trate. Ahora bien, no se debe confundir la expresión modo de producción de bienes materiales con el concepto de modo de producción. La primera es una noción descriptiva y se refiere solo a la estructura económica de la sociedad. El segundo, por el contrario, es un concepto teórico y se refiere a la totalidad social global, es decir, tanto a la estructura económica como a los otros niveles de la totalidad social, jurídico, político e ideológico. Marx y Engels no definieron jamás el concepto de modo de producción que tan a menudo emplea. La mayoría de los autores marxistas utilizan esta expresión sin definirla y los que la definen limitan su significado al nivel económico solamente. Nosotros pensamos, sin embargo, siguiendo a Louis Althusser, que la reducción de este concepto al solo nivel económico limita el sentido implícito que Marx le da en El Capital, su obra más acabada. Al estudiar el modo de producción de bienes materiales, es decir, lo que hemos llamado el proceso de producción, hemos visto que, desde el punto de vista marxista, no basta definirlo solo como un proceso de tipo técnico. Este proceso técnico se da dentro de las relaciones sociales determinadas, que son las que en último término lo hacen posible. Las relaciones sociales de producción. Hemos visto, además, que en la constitución de esas relaciones intervienen elementos de la superestructura de la sociedad. Sin un consentimiento explícito o implícito de los miembros de una sociedad y de sus instituciones, estas relaciones no podrían mantenerse en vigor. Esto es lo que afirma Engels en el siguiente texto, refiriéndose a las sociedades de clase. La sociedad existente hasta hoy, que se ha movido en contraposición de clase, necesitaba al Estado, esto es, una organización de la clase explotadora en cada caso para mantener las condiciones externas de la producción, es decir, señaladamente, para someter por la violencia y mantener a la clase explotada en las condiciones de opresión dictadas por el modo de producción, esclavitud, servidumbre de la gleba o vasallaje, trabajo salariado. En este texto de Engels se muestra la necesidad de la existencia de condiciones superestructurales para mantener un determinado tipo de producción social. Veamos ahora lo que dice el mismo Marx en uno de los escasos textos más explícitos del Capital sobre este tema. Es, sin embargo, evidente que en las condiciones primitivas y poco desarrolladas que se encuentran en la base de esa relación social de producción y del modo de producción correspondiente, la tradición desempeña, necesariamente, un papel preponderante. Es igualmente evidente que, en este caso, como en todos los otros, la fracción dirigente de la sociedad tiene gran interés en dar el sello de la ley al estado de cosas existentes y en fijar legalmente las barreras que el uso y la tradición han trazado. Prescindiendo de toda otra consideración, esto se produce, por lo demás espontáneamente, tan pronto como la reproducción de la base del estado de cosas existentes y las relaciones que se encuentran en su origen adquieren, con el transcurso del tiempo, una forma reglamentada y ordenada. Esta regla y este orden son, ellos mismos, un factor indispensable de todo modo de producción que debe tomar el aspecto de una sociedad sólida, independiente del simple azar o del arbitrario. Esta forma la alcanza por su propia reproducción siempre recomendada. Marx se refiere aquí a las relaciones precapitalistas en las que el terrateniente es el propietario de la tierra y el productor directo es un simple poseedor perteneciendo de jure todo su trabajo sobrante al terrateniente.
Si la tradición y el orden son factores indispensables de todo modo de producción, como Marx lo expresa claramente en este texto, este no puede ser definido solamente como estructura económica de la sociedad, sino que abarca la totalidad social. El concepto de modo de producción es justamente el concepto que nos permite pensar, es decir, conocer en forma científica una totalidad social. Existe una gran diferencia entre describir una cosa, señalar sus características visibles, y conocer una cosa. Cuando un enfermo expone a su médico lo que siente, no hace sino describir los síntomas de su enfermedad. El médico, con su conocimiento del organismo humano, es capaz de diagnosticar, a partir de estos síntomas, una enfermedad determinada, por ejemplo, apendicitis. Resume en una palabra la larga descripción de los síntomas hechos por el enfermo. Esta palabra implica un conocimiento de la enfermedad. La aplicación de este conocimiento es lo que le permite sanar al enfermo. Para llegar a diagnosticar una enfermedad determinada, es necesario captar la unidad que permite comprender los diferentes síntomas. De la misma manera, para llegar a definir un objeto, para llegar a conocerlo, es necesario descubrir la unidad o la forma de organización de los elementos que sirven, en un primer momento, para describirlo. Se puede describir una sociedad, decir, por ejemplo, que en toda sociedad existen industrias, campos cultivados, correos, escuelas, ejército, policía, leyes, corrientes ideológicas, etc. Pero la organización de estos elementos en diferentes estructuras, económica, jurídico-política e ideológica, y la determinación del papel de cada una de estas estructuras desempeña en la sociedad, nos permite pasar de la descripción al conocimiento de una realidad social, establecer las leyes de su desarrollo y, por lo tanto, la posibilidad de guiarlo conscientemente. En la época de Marx, todo el mundo percibía, describía los síntomas de una enfermedad capitalista. La pobreza de las masas, la riqueza de ciertos pequeños grupos, la explotación de la mujer y el niño. Algunos se rebelaban, otros buscaban explicar esta situación recurriendo a las leyes divinas fatalistas. Siempre habrá pobres entre nosotros. Pero Marx y Engels supieron pasar de la descripción al conocimiento de las causas y de las leyes de desarrollo capitalista. Conocimiento que permitió, más tarde, a los partidos marxistas hacer la revolución y establecer regímenes sociales nuevos. Después de lo dicho anteriormente, se puede comprender mejor la afirmación que habíamos hecho. El concepto de modo de producción es el concepto teórico que permite pensar la totalidad social. Todo modo de producción está constituido por 1. Una estructura global, formada por 3 estructuras regionales: estructura económica, estructura jurídico-política, leyes, Estado, etc. y estructura ideológica, ideas, costumbres, etc. 2. En esta estructura global, una de las estructuras regionales domina a las otras. Es importante señalar aquí que no es el nivel o estructura económica el que desempeña siempre el papel dominante, como lo pretenden, a menudo, los vulgarizadores del marxismo. Marx nos dice claramente en la nota del primer libro del Capital. Aprovecharé la ocasión para contestar brevemente a una objeción que se me hizo por un periódico alemán en Estados Unidos al publicarse, en 1859, mi obra, Contribución a la crítica de la economía política. Este periódico decía que mi tesis, según la cual el régimen de producción vigente en una época dada y las relaciones de producción propia de este régimen, en una palabra, la estructura económica de la sociedad, es la base real sobre la que se alza la superestructura jurídica política y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social, y que el régimen de producción de la vida material condiciona todo el proceso de la vida social, política y espiritual, era indudablemente exacta respecto al mundo moderno, en que predominan los intereses materiales, pero no podía ser aplicada a la Edad Media, en que reinaba el catolicismo, ni en Atenas ni Roma, donde imperaba la política. En primer lugar, resulta peregrino que haya todavía a quien piense que todos esos tópicos vulgarismos que corren por ahí acerca de la Edad Media y del mundo antiguo son ignorados de nadie. Es indudable que ni la Edad Media pudo vivir del catolicismo, ni el mundo antiguo de la política. Lejos de ello, lo que explica por qué en una era fundamental la política y en la otra el catolicismo es precisamente el modo como una y otra se granaban la vida. Si resumimos lo esencial de esta nota, podemos observar que Marx sostiene que si lo económico domina en el capitalismo, no se puede negar que en la Edad Media dominaba el catolicismo, es decir, una estructura ideológica, y en Atenas y Roma la política. Pero dice, son las condiciones económicas de entonces las que explican por qué en un caso el catolicismo y en otro caso la política desempeñaban el papel principal o dominante. 3. En esta estructura global, la estructura económica es siempre determinante en última instancia. Como lo indica en el texto que acabamos de citar, son las condiciones económicas las que determinan cuáles de las estructuras regionales dan el papel dominante. La distinción entre el papel dominante y el papel determinante en última instancia es una distinción fundamental que debe ser hecha y a la cual Althusser ha dado todo su peso. En Marx y Engels es difícil encontrar formulaciones explícitas sobre esta distinción,
debido a que su objeto de estudio en el modo de producción capitalista, en donde ambas determinaciones coinciden, el nivel económico desempeña en este modo de producción no solo el papel determinante en última instancia, sino también el papel dominante. Precisemos más lo que entendemos por estructura dominante. A nivel del modo de producción, consideramos dominante aquella estructura regional que desempeña el papel fundamental en la reproducción de un modo de producción determinado. En el caso del modo de producción capitalista, su reproducción está asegurada por leyes internas a la estructura económica. Ello no quiere decir que los elementos superestructurales estén ausentes, sino que su presencia no es el elemento fundamental en la reproducción del sistema. Son las leyes del desarrollo económico capitalista, acumulación, reproducción ampliada, etc., las que determinan la forma en que se reproduce el sistema y le dan su carácter específico. Los factores superestructurales solo intervienen en forma manifiesta cuando surgen obstáculos para el desarrollo de estas leyes. Esta sería la razón que permite afirmar que en el modo de producción capitalista es la estructura económica la que ocupa el lugar dominante dentro de la estructura global del modo de producción. En el caso del modo de producción servil, no son las leyes económicas las que aseguran la reproducción del sistema. Para que el excedente siga siendo acaparado por los señores de la tierra, se necesita una intervención activa y fundamental de elementos del tipo superestructural. Sin una relación de dependencia fundamental ligada a los factores ideológicos y jurídico-políticos, los siervos no irían a trabajar la tierra del señor o no le entregarían parte de su trabajo en este tipo de renta, en productos o en dinero. En este modo de producción, por lo tanto, es dominante la superestructura ideológica o jurídico-política, ya que es a través de ellas que se asegura la reproducción del modo de producción. 4. Por último, lo que caracteriza a todo modo de producción es su dinámica, es decir, la continua reproducción de sus condiciones de existencia. El modo de producción capitalista, por ejemplo, al mismo tiempo que reproduce bienes materiales en una forma que implica la división de los hombres de esa totalidad social en capitalistas y obreros, y que da origen a toda una ideología que favorece este tipo de reproducción y producción, y a una forma de poder que le defiende y le estimula, va continuamente reproduciendo sus condiciones de producción. Al mismo tiempo que produce bienes materiales, reproduce las relaciones de producción capitalistas. Al mismo tiempo que reproduce estas relaciones, reproduce sus condiciones de existencia superestructurales, es decir, las condiciones ideológicas y las relaciones de poder, así como el papel que desempeña dentro de la estructura social. Llamaremos modo de producción al concepto teórico que permite pensar la totalidad social como una estructura dominante, en la cual el nivel económico es determinante en última instancia. El concepto de estructura dominante empleado ha sido introducido por Luis Althusser en su artículo sobre la dialéctica materialista, en la Revolución Teórica de Marx, siglo XX, México, 1967. En la introducción de este libro hemos dado la siguiente definición de este concepto. La estructura dominante define la totalidad marxista como un todo complejo que posee la unidad de una estructura articulada, en la que existe un elemento que desempeña el papel dominante, y otros que le están subordinados. Unidad dinámica en la que hay un intercambio de papeles, siendo el nivel económico el que determina en última instancia el elemento de la estructura social que desempeñará el papel dominante. Para finalizar, debemos insistir en que el núcleo estructurador o matriz del modo de producción son las relaciones de producción. Son estas relaciones las que explican el tipo característico de articulación de las distintas estructuras regionales en cada modo de producción. Son ellas las que determinan cuáles de las estructuras ocupará el papel dominante. Recordemos que Marx dice explícitamente que la relación directa existente entre los propietarios de los medios de producción y los productores directos, las que nos revela el secreto más recóndito, la base oculta de toda la construcción social. El concepto de formación social. El concepto de modo de producción se refiere a un objeto abstracto, a una totalidad social pura, ideal, en la que la producción de bienes materiales se efectúa en forma homogénea. Pero en la mayor parte de las sociedades históricamente determinadas, la producción de bienes materiales no se efectúa de una manera homogénea. Es una misma sociedad que se puede encontrar diferentes tipos de relaciones de producción. La Rusia analizada por Lenin en su artículo sobre el impuesto en especies, que corresponde, más o menos, al periodo que va desde 1917 hasta 1929, es un ejemplo de la combinación de diferentes sistemas económicos. Veamos la enumeración que hace Lenin. 1. Economía campesina patriarcal, es decir, natural en una gran medida. 2. Pequeña producción mercantil. Esta categoría comprende a la mayor parte de los campesinos que venden trigo. 3. Capitalismo privado. 4. Capitalismo de Estado. 5. Socialismo. Rusia es tan grande y tan variada que todas estas diversas formas económicas y sociales se mezclan en ella. En esto coincide la originalidad de la situación. Otro ejemplo es el de Francia analizada por Marx en el 18 Brumario,
En ella se encuentra una combinación de diferentes modos de producción de bienes materiales: feudal, patriarcal, pequeño mercantil, capitalista. Ahora bien, estas diversas relaciones de producción que coexisten en una sociedad históricamente determinada no lo hacen en forma anárquica ni aisladas unas de otras. Una de ellas ocupa una situación dominante, imponiendo a las demás sus propias leyes de funcionamiento. En la introducción a la crítica de la economía política, Marx dice lo siguiente: en todas las formas de sociedad es una producción determinada y las relaciones engendradas por ella las que se asignan a todas las otras producciones, y las relaciones engendradas por ella su rango y su importancia. Si estudiamos, por ejemplo, los diversos países de América Latina, encontraremos que existen diversas relaciones de producción que van desde las relaciones capitalistas más desarrolladas hasta aquellas que caracterizan a una economía casi autárquica en ciertas regiones, dominando en la mayor parte de ellos, si no en todos, las relaciones de producción capitalista. Estas someten a sus leyes de desarrollo a las otras relaciones que les están subordinadas. Por lo tanto, en la mayor parte de las sociedades históricamente determinadas, nos encontramos con la existencia de varias relaciones de producción. Pero en esta diversidad existe siempre una relación de producción que es dominante y cuyas leyes de funcionamiento tienen una influencia decisiva sobre las demás. De lo expuesto anteriormente, se deduce que la dominación de un tipo determinado de relaciones de producción no hace desaparecer en forma automática todas las otras relaciones de producción. Estas pueden seguir existiendo, aunque modificadas y subordinadas a las relaciones de producción dominantes. Podemos afirmar, por ejemplo, que desde la época de la conquista los países de América Latina han estado sometidos al sistema capitalista mundial, en un comienzo bajo la formación del capitalismo comercial y luego a través de relaciones de producción propiamente capitalistas en la mayor parte de ellos. Pero afirmar que en este sistema capitalista mundial dominante no significa negar que existen y que todavía existen, en forma muy difundida, relaciones precapitalistas de producción, relaciones de producción que se acercan a las de las comunidades primitivas y en algunos lugares aislados, relaciones semiserviles en muchas zonas campesinas y una difusión bastante grande de la pequeña producción artesanal. Ahora bien, las relaciones de producción dominantes no solo imponen sus leyes de funcionamiento a las otras relaciones de producción que les están subordinadas, sino que también determinan el carácter general de la superestructura de dicha sociedad. La complejidad de la estructura económica y el carácter dominante de una de las relaciones de producción que coexisten en ella explica el carácter complejo de las estructuras ideológicas y jurídico-política de toda sociedad históricamente determinada. Para designar esa realidad social históricamente determinada, empleamos el concepto de formación social. El concepto se refiere, como hemos visto, a una realidad concreta, compleja, impura, como toda realidad, a diferencia del concepto de modo de producción que se refiere a un objeto abstracto, puro e ideal. Llamaremos formación social a una totalidad social concreta históricamente determinada. Esa totalidad social concreta históricamente determinada puede corresponder a un país determinado o a una serie de países que tienen características más o menos similares y una historia común. Se puede hablar así de la formación social chilena, mexicana, etc., como también de la formación social latinoamericana. Ahora bien, como toda totalidad social, esa totalidad social concreta, históricamente determinada, está compuesta de una estructura económica, una estructura ideológica y una estructura jurídico-política. Pero a este nivel, ellas tienen un carácter mucho más complejo. Por lo tanto, en toda la formación social, salvo muy escasas excepciones, encontramos 1. Una estructura económica compleja, en la que coexisten diversas relaciones de producción. Una de estas relaciones ocupa un lugar dominante, imponiendo sus leyes de funcionamiento a las otras relaciones subordinadas. 2. Una estructura ideológica compleja, formada por diversas tendencias ideológicas. La tendencia ideológica dominante, que subordina y deforma a las demás tendencias, corresponde generalmente a la tendencia ideológica de la clase dominante, es decir, a la tendencia ideológica propia del polo explotador de la relación de producción dominante. 3. Una estructura jurídico-política compleja, que cumple la función de dominación de la clase dominante. La formación social es, por lo tanto, una estructura compleja, compuesta por estructuras regionales complejas articuladas a partir de la estructura de las relaciones de producción. Es necesario estudiar cada estructura regional en su autonomía relativa de las demás y de acuerdo con sus características propias. El concepto de modo de producción se refiere a una totalidad social abstracta, capitalista, servil, esclavista, etc. El concepto de formación social se refiere a una totalidad social concreta. Esta no es una combinación de modos de producción, de totalidades sociales abstractas o ideales. Es una realidad concreta, históricamente determinada, estructurada a partir de la forma en que se combinan las diferentes relaciones de producción que coexisten a nivel de la estructura económica. Por lo tanto, al estudiar una formación social, al estudiar un país determinado, debemos empezar siempre por diagnosticar qué tipo de relaciones de producción existen, cómo se combinan, cuál es su relación de producción dominante,
cómo ejercen su influencia sobre las relaciones de producción subordinadas. Sabemos que la tesis fundamental del materialismo histórico consiste en explicar el conjunto de los procesos históricos que se producen en una sociedad a partir de su infraestructura económica y, por lo tanto, a partir de una estructura económica compleja en la que se combinan diferentes relaciones de producción. Esta tesis no implica, sin embargo, que el marxismo niegue la importancia de los otros niveles de la sociedad. La estructura económica determina, en última instancia, el desarrollo social, pero no produce nada automáticamente. Los niveles ideológicos y jurídico-políticos tienen una autonomía relativa dentro de los márgenes que les permite la estructura económica, es decir, sus propias leyes de desarrollo. Su desarrollo puede estar adelantado o retrasado con respecto a la estructura económica. El estudio de la formación social es fundamentalmente un estudio empírico. Es necesario tener datos concretos, estadísticos o de otro tipo, lo que deben ser sometidos a un estudio crítico. Nunca se puede deducir de la infraestructura económica las otras estructuras de la sociedad. Lo económico solo sirve de hilo conductor, de guía en la investigación detallada y específica de las estructuras ideológicas y jurídico-políticas. Por último, a nivel de la formación social, la totalidad social históricamente determinada toma la forma de la individualidad concreta, que conserva una cierta identidad a través de sus transformaciones. Un país o un grupo de países se distingue de otro país o grupo de países por sus características individuales y por su historia. En esta historia se pueden distinguir distintas fases de desarrollo, lo que determina el paso de una fase a otra en un cambio en la forma en que se combinan las diversas relaciones de producción que coexisten en ellas. Las relaciones de producción que ocupan el lugar dominante en la estructura económica determinan el carácter de la fase y además le dan un nombre. Cuando se habla, por ejemplo, de países capitalistas o países semifeudales, se está pensando en las relaciones de producción dominantes en la formación social, pero ello no excluye la existencia de otras relaciones de producción que ocupan un lugar subordinado. Si se empleara un lenguaje riguroso, debería decirse formación social a dominante capitalista y formación social a dominante semifeudal. ¿Cuál es el objeto de el capital? Con estos dos conceptos, modo de producción y formación social, podemos responder a la pregunta acerca del objeto de el capital. Ahora podemos formularla de manera más precisa en la siguiente pregunta. ¿Es el objeto del capital el estudio del modo de producción capitalista, objeto abstracto, en su conjunto, o solo el estudio de la estructura económica de este modo de producción, o es el estudio de una formación social, es decir, de una realidad social históricamente determinada, la Inglaterra de la segunda mitad del siglo XIX? Veamos lo que dice Lenin al respecto. El único objeto de El Capital es estudiar precisamente la sociedad capitalista. Este estudio implica un análisis materialista de esta sociedad y de sus superestructuras. Y una nota. Algunas páginas más adelante agrega que si los otros rasgos del régimen económico de la Edad Media han sido dejados de lado es porque pertenecen al régimen feudal, mientras que Marx solo estudia el régimen de producción capitalista. En estos textos, Lenin señala en forma precisa los límites del estudio de Marx, el régimen, sistema u organización social capitalista, es decir, un objeto abstracto, puro. Debemos anotar que Lenin emplea aquí el término formación social en el sentido de modo de producción. Lenin emplea en forma indiferenciada el término formación social, tanto para referirse a una totalidad social abstracta, lo que hemos denominado modo de producción, como para referirse a una totalidad social concreta, lo que hemos determinado formación social. Por lo tanto, cada vez que aparezca este término en los textos, es necesario determinar en qué sentido es utilizado por Lenin. En el siguiente texto hace ver en forma aún más clara el carácter abstracto del objeto de Marx. Nuestra misión, escribe Marx, es exponer simplemente la organización interna del régimen capitalista de producción en su medida ideal, por decirlo así. La teoría del capital presupone el que el obrero obtenga el valor íntegro de su fuerza de trabajo. Esto, que es el ideal del capitalismo, no constituye en modo alguno su realidad. La teoría de la renta del suelo presupone la división de toda la población en terratenientes, capitalistas y jornaleros. Esto, que es ideal del capitalismo, no constituye en modo alguno su realidad. La teoría de la realización presupone una distribución proporcional de la producción. Esto, que es el ideal del capitalismo, no constituye en modo alguno su realidad. Veamos ahora lo que el mismo Marx dice del modo de producción capitalista y de Inglaterra. En esta obra estudia el modo de producción capitalista y las relaciones de producción e intercambio que le corresponden. Como Inglaterra es el lugar clásico de esta producción, extraigo de este país los hechos y los ejemplos principales que sirven de ilustración al desarrollo de mi tesis. Marx estudia, por lo tanto, en el Capital, un objeto abstracto, el modo de producción capitalista. La Inglaterra de la segunda mitad del siglo XIX figura en esta obra solo como un ejemplo que le sirve para ilustrar sus afirmaciones teóricas, debido a que es el país en el que el capitalismo está más avanzado. Pero podemos decir que el Capital estudia todo el modo de producción capitalista.
Antes de responder, veamos lo que dice Lenin después de haber analizado en forma esquemática las características de la estructura económica del régimen de producción capitalista. Tal es el esqueleto de El Capital, pero toda la cuestión estribada en que Marx no se dio por satisfecho con este esqueleto, que no se limitó solo a la teoría económica, en el sentido habitual de la palabra, que al explicar la estructura y el desarrollo de una formación social determinada exclusivamente por las relaciones de producción, Marx, no obstante, siempre y en todas partes, estudiaba las superestructuras correspondientes a esta relación de producción, cubría el esqueleto de carne y le inyectaba sangre. Por ello, El Capital obtuvo un éxito gigantesco, pues es una obra de un economista alemán, ha puesto ante los ojos del lector toda la formación social capitalista como organismo vivo, con los diversos aspectos de la vida cotidiana, con las manifestaciones sociales efectivas del antagonismo de clases propio de esas relaciones de producción, con su superestructura política burguesa destinada a asegurar el dominio de la clase de los capitalistas, con sus ideas burguesas de igualdad, etc., con sus relaciones familiares burguesas. En este texto, Lenin afirma que el capital de Marx no se limita a estudiar la superestructura económica del modo de producción capitalista, sino que se refiere también a las superestructuras que le corresponden. Lo que ocurre en realidad es que el capital, tal como lo conocemos, es una obra inconclusa, representa el estudio científico del nivel económico de modo de producción capitalista, y a ello se debe que se le considere generalmente como una obra del tipo económico. Marx pretendía analizar también el derecho, el Estado y la ideología del modo de producción capitalista, como lo deja ver en el plan de trabajo que presenta en la introducción a la crítica de la economía política, pero no alcanzó a hacerlo. Sin embargo, es necesario señalar que esta teoría del nivel económico del modo de producción capitalista supone necesariamente, si no la teoría desarrollada, al menos ciertos elementos teóricos que se refieren a las otras instancias de este modo de producción, ideológica y jurídico-política. A estos elementos se refiere Lenin en el texto citado anteriormente. Por lo tanto, el capital no se limita solo a la economía, sobrepasa ampliamente a la economía, conforme a la concepción marxista de la realidad económica, que solo puede ser comprendida como un nivel, una parte, una estructura regional inscrita orgánicamente en la totalidad del modo de producción. A ello se debe que, a pesar de que el análisis de Marx permanece fundamentalmente a nivel de la economía capitalista, se puedan encontrar en su obra elementos teóricos importantes para elaborar la teoría de los otros niveles de este modo de producción, elementos que hasta este momento no han sido elaborados. Por último, es necesario señalar que el capital se limita a estudiar en forma científica y acabada el nivel económico del modo de producción capitalista en su fase competitiva, que se caracteriza fundamentalmente por la libre competencia de los capitalistas individuales. A pesar de que Marx descubre la tendencia a la concentración de los capitales y la formación de monopolios, no puede realizar un análisis científico de esta etapa del desarrollo capitalista debido a que, como pensador, está limitado en sus elaboraciones por la problemática de su época. El concepto de coyuntura política. Hasta aquí hemos visto los conceptos del modo de producción y de formación social. El primero se refiere a una totalidad social abstracta, el segundo a una totalidad social históricamente determinada. Ahora vamos a estudiar el concepto que se refiere al nivel más concreto de análisis de una formación social, el concepto de coyuntura política. La coyuntura política es el momento actual de la lucha de clases en una formación social o sistema de formaciones sociales. La coyuntura política es el momento actual de una formación social. Este momento actual se caracteriza por ser una síntesis de las contradicciones de una formación o de un sistema de formaciones sociales en un momento determinado de su desarrollo. Ella se expresa fundamentalmente como una oposición entre diferentes fuerzas sociales. El gran aporte de Mao Zedong al estudio de la coyuntura ha sido el proporcionarnos un método de análisis científico de ella al afirmar que toda coyuntura política es un sistema de contradicciones. En ese sistema de contradicción ocupa el lugar principal y las otras un lugar secundario. Existen muchas contradicciones en el proceso de desarrollo de una cosa compleja. Entre estas, una es necesariamente la contradicción principal. Su existencia y su desarrollo determina o influye la existencia y el desarrollo de las demás. Por ejemplo, en la sociedad capitalista, las dos fuerzas opuestas, el proletariado y la burguesía, constituyen la contradicción principal. Otras contradicciones, como por ejemplo las que existen entre la clase feudal remanente y la burguesía, el proletariado y la pequeña burguesía campesina, la burguesía liberal y la burguesía monopolista, la democracia burguesa y el fascismo burgués, así como entre los mismos países capitalistas, entre el imperialismo y las colonias, están determinadas e influenciadas por esta contradicción principal. Además, cada una de las contradicciones tiene dos aspectos, un aspecto principal y un aspecto secundario. En cada contradicción, tanto principal como secundaria, ¿podemos poner en el mismo plano sus dos aspectos contradictorios? No, tampoco. El desarrollo de los aspectos contradictorios en cualquier contradicción es siempre desigual. Algunas veces parece existir un equilibrio de fuerzas,
Pero eso es solo temporal y relativo, mientras que la desigualdad en el desarrollo sigue siendo la forma fundamental. De los dos aspectos contradictorios, uno debe ser el principal y el otro el secundario. El aspecto principal es el que desempeña un papel dirigente en la contradicción. El carácter de las cosas está determinado fundamentalmente por el aspecto principal de la contradicción que ocupa la posición dominante, pero esta situación no es de ninguna manera estática. El aspecto principal y el aspecto secundario de una contradicción se transforman el uno en el otro y el carácter de las cosas cambia en consecuencia. Después de haber estudiado las contradicciones principal y secundarias y los aspectos principales y secundarios de ellas, es importante estudiar las particularidades de cada uno de estos aspectos. Por ejemplo, en el caso del proletariado, estudiar el nivel de conciencia política de los militantes obreros revolucionarios, el nivel de conciencia de la masa obrera, la existencia o no de una aristocracia obrera, el grado de credulidad en el sistema democrático de gobierno, etc. Por último, no basta conocer las características particulares de cada aspecto. Es importante analizar cuál es el tipo de relación que establecen entre sí ambos aspectos. Se sabe, por ejemplo, que las fuerzas explotadoras, que tienen siempre más experiencia que las fuerzas explotadas, utilizan dos formas generales de la lucha, la violencia y el engaño, las balas y las balas cubiertas de azúcar, el fusil y la pluma. Su dominación política les permite utilizar la fuerza represiva del Estado contra los explotados. Su dominación ideológica les proporciona los medios de información y propaganda para realizar un engaño colectivo. En un momento determinado, la burguesía utiliza fundamentalmente el engaño. En otros momentos utiliza la violencia, dependiendo del grado de organización, conciencia y combatividad de las masas. El análisis concreto supone el estudio de la forma específica de lucha que se dan entre los dos aspectos de una misma contradicción. Cualquier modificación en el sistema de contradicciones que define una coyuntura determinada, sea a nivel de la contradicción principal y secundaria, sea a nivel de los aspectos principales y secundarios de esas contradicciones, produce asimismo una modificación del momento actual, un cambio de coyuntura política. Solo el análisis correcto de la coyuntura política, es decir, del momento actual, permite establecer consignas adecuadas de lucha, es decir, consignas que hagan avanzar las fuerzas revolucionarias. Hay una diferencia básica entre las contradicciones en Rusia resueltas por la Revolución de Febrero y por la Revolución de Octubre, así como entre los métodos empleados para resolverlas. El empleo de diferentes métodos para resolver diferentes contradicciones es un principio que debe ser observado por los marxistas-leninistas. Los dogmáticos no observan este principio, ignoran las diferencias entre las distintas situaciones revolucionarias y, por lo tanto, no comprenden que hay que usar diferentes métodos para resolver diferentes contradicciones, sino que adoptan uniformemente una fórmula que imaginan inalterable y la aplican mecánicamente en todas partes. Este procedimiento solo puede acarrear reveses a la revolución. El concepto de transición. Al estudiar el concepto de modo de producción, vimos que se trata de una estructura dinámica que tiende continuamente a reproducir sus condiciones de existencia. En este punto, estudiaremos las condiciones que determinan el paso de un modo de producción a otro. La base material de la transición de un modo de producción a otro, según el pensamiento marxista tradicional, se caracteriza por una no correspondencia entre las viejas relaciones de producción dominantes que entran en contradicción con el grado de desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas. Se trata de reemplazar las viejas relaciones de producción por nuevas relaciones que corresponden al grado alcanzado por el desarrollo de fuerzas productivas. El acrecentamiento de las fuerzas productivas y el surgimiento embrionario de nuevas relaciones de producción tienen un carácter espontáneo e imprevisto. Los agentes de la producción, al perfeccionar sus viejos medios de producción y al crear nuevos, desarrollando, por lo tanto, las fuerzas productivas, no se dan cuenta de los resultados sociales que producen. Su pensamiento, su conciencia, no va más allá del beneficio inmediato que para ellos puede producirle. Pero el desarrollo de las fuerzas productivas y los cambios producidos en las relaciones de producción se opera espontáneamente solo hasta un cierto límite, cuando las nuevas fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción que les corresponden, que han nacido dentro de la antigua infraestructura, entran en conflicto con las viejas relaciones sociales de producción que dominan en ella. El desarrollo espontáneo es reemplazado por una actividad consciente, por la lucha de las clases más avanzadas, es decir, de aquellas que surgen de las nuevas relaciones de producción por lograr, a nivel económico, jurídico-político e ideológico, condiciones que favorezcan el desarrollo de las nuevas relaciones de producción. Ahora bien, las viejas relaciones de producción son defendidas por las antiguas clases dominantes que disponen del poder del Estado y de todos los medios de influencia ideológica sobre las masas. Ellas están interesadas en mantener estas relaciones de producción y utilizan todos los medios que disponen para resistir las fuerzas sociales avanzadas que aspiran a terminar con las antiguas formas de la propiedad, para abrir la vía al pleno desarrollo de las fuerzas productivas. A través de la lucha de clases, de la revolución, es como es posible destruir el poder de las antiguas clases dominantes y sus consecuencias económicas. Las clases revolucionarias crean un nuevo poder,
un poder revolucionario, y apoyándose de él, destruyen los obstáculos que impiden el pleno desarrollo de las fuerzas productivas y de las nuevas relaciones de producción que les corresponden. De esta manera, el proceso espontáneo del desarrollo social, preparado a nivel de infraestructura, es reemplazado por la actividad consciente de las masas guiadas por la clase más interesada en romper con el antiguo sistema. La base y la causa económica de las revoluciones sociales fue expuesta por Marx en su prefacio a la crítica de la economía política. Al llegar a una determinada fase de desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad chocan con las relaciones de producción existentes, o lo que no es más que la expresión jurídica de esto, con las relaciones de propiedad entre las cuales se han desenvuelto hasta aquí, de formas de desarrollo de las fuerzas productivas. Estas relaciones se convierten en trabas suyas. Se abren así una época de revolución social. Ahora bien, utilizando los conceptos de modos de producción y de formación social, podemos decir que esta transición de un modo de producción a otro se realiza siempre dentro de una formación social determinada. Lo que ocurre primeramente es que, en la estructura económica compleja de dicha formación social, donde coexisten varios modos de producción de bienes materiales, es decir, diferentes relaciones de producción, una de las relaciones de producción, hasta entonces subordinada, empieza a adquirir un papel cada vez más importante, hasta que llega a constituirse en la relación de producción dominante a nivel de la estructura económica. Ahora bien, como la estructura jurídico-política e ideológica de dicha formación social no ha cambiado, tendiendo a favorecer las antiguas relaciones de producción dominantes, se hace necesario que la clase que representa las nuevas relaciones y producción logre el aparato de Estado para cambiar las condiciones ideológicas y jurídico-políticas que frenan el desarrollo de las nuevas relaciones de producción. El proceso consciente y violento de destrucción de las antiguas relaciones de producción, esto es, la revolución, es la ley general que caracteriza el cambio de dominación de la relación de producción por otra de una formación social determinada. Lo propio de la transición del capitalismo al socialismo consiste en que en el seno de la sociedad capitalista, es decir, de una formación social donde dominan las relaciones de producción capitalista, no pueden surgir relaciones de producción socialistas, como ha sido el caso de todas las sociedades anteriores en las que las nuevas relaciones de producción nacían dentro de la formación social en que dominaban otras relaciones sociales de producción. Por ejemplo, en Francia, el paso del modo de producción feudal, dominante hasta ese momento, al modo de producción capitalista, en lo que se refiere a la estructura económica, se realiza, en lo esencial, antes de la Revolución de 1989. Es decir, no solo las fuerzas productivas, sino también las relaciones sociales de producción capitalistas existían ya. De ahí que la Revolución de 1789, revolución a nivel de lo jurídico-político, tenga lugar después de la revolución espontánea a nivel económico. La toma del poder por parte de la burguesía no hace sino consolidar y estimular las fuerzas productivas y las relaciones de producción correspondientes. En cambio, si en el seno mismo de la formación social a dominante capitalista nacen y se desarrollan fuerzas productivas con un carácter cada vez más social que servirán de la base las relaciones socialistas de producción, estas relaciones no pueden instaurarse sino por una revolución que dé el poder político a la clase obrera. Establecer relaciones sociales de producción no consiste en transformar las fábricas de tal manera que se suprima el capital y que sean los obreros que administren las empresas. Si se redujera a esto el problema, podrían surgir dentro de la sociedad capitalista gérmenes socialistas, como es, por ejemplo, el caso de los qubits en Israel. Pero la relación de producción socialistas no se refieren solo a las fábricas, sino a la economía global del país, a las formas en que deben ser articuladas las diversas áreas de la producción. Estas no pueden nacer dentro de la sociedad capitalista cuya ley de desarrollo implica precisamente una cierta anarquía de la producción social. Hasta aquí hemos visto que el materialismo histórico nos señala que en un grado determinado de desarrollo de las fuerzas productivas corresponden determinadas relaciones sociales de producción, y como sobre la base de esas relaciones se establecen determinadas relaciones jurídico-políticas e ideológicas, si las relaciones de producción cambian, tarde o temprano cambian las otras relaciones. Pero esta tesis del materialismo histórico, que parece establecer un cierto orden, primer paso, cambios de nivel de infraestructura, segundo paso, cambios a nivel de superestructura, debe ser estudiada de forma crítica. ¿A qué modos de producción se refiere Marx cuando afirma esto en el prefacio de la crítica? Se refiere a los modos de producción en que la sociedad burguesa es la última forma contradictoria. Dice que con esta sociedad burguesa o modo de producción capitalista se acaba la prehistoria de la humanidad. Por lo tanto, si hasta el establecimiento del modo de producción capitalista se pueden decir, en general, que las relaciones jurídico-políticas e ideológicas no surgen sino para confirmar y asegurar las relaciones de producción que han surgido en forma espontánea a nivel de infraestructura, esta afirmación ya no vale para la transición del capitalismo al socialismo. La transición de las relaciones capitalistas de producción a las relaciones socialistas de producción no se opera espontáneamente. En la transición del capitalismo al socialismo son las relaciones jurídico-políticas las primeras en establecerse.
La toma del poder político por la clase obrera o por la clase obrera y sus aliados crea las condiciones que permiten establecer las relaciones de producción socialista y las nuevas relaciones ideológicas que permitirán un pleno desarrollo de las fuerzas productivas, base necesaria para el establecimiento final del comunismo, a cada quien uno según su necesidad. Veamos ahora cómo describe Engels este proceso. Con la toma de posesión de los medios de producción por la sociedad se elimina la producción mercantil y con ella el dominio del producto sobre el productor. La anarquía en el seno de la producción social se sustituye por la organización consciente y planeada. Termina la lucha por la existencia individual. Con esto, el hombre se separa definitivamente del reino animal y pasa las condiciones de existencia animales a otras realmente humanas. El cerco de las condiciones de existencia que hasta ahora dominó a los hombres cae ahora bajo el dominio y control de ellos, los cuales se hacen por primera vez conscientes y reales dueños de la naturaleza. ¿Por qué? Y en la medida en que se hacen dueños de su propia asociación, los hombres aplican ahora y dominan así con pleno conocimiento real de las leyes de su propio ser social, que antes se les enfrentaban como leyes naturales extrañas a ellos y dominantes, la propia asociación de los hombres, que antes parecía impuesta y concebida por la naturaleza y la historia. Se hace ahora la acción libre y propia. Las potencias objetivas y extrañas que hasta ahora dominaron la historia pasan bajo el control de los hombres mismos. A partir de ese momento harán los hombres su historia con plena conciencia. A partir de ese momento irán obteniendo predominantemente y cada vez más de las casas sociales que pongan en movimiento los efectos que deseen. Es en el salto de la humanidad desde el reino de la necesidad al reino de libertad. La transición del capitalismo al socialismo es, por lo tanto, una transición en la que la acción política revolucionaria se adelanta a las relaciones de producción. La desviación espontaneísta del marxismo no ve esta diferencia radical que existe entre la transición del capitalismo al socialismo y las otras transiciones anteriores. Aplica el mismo modelo a todas las transiciones y se queda esperando que la formación social capitalista evolucione en forma espontánea hacia el socialismo. Resumen. En este capítulo hemos estudiado los conceptos de modo de producción, formación social y coyuntura política. Hemos visto que el primero se refiere a una totalidad social abstracta y que el segundo se refiere a una totalidad social concreta, históricamente determinada, y que el tercero se refiere al momento actual, de una formación social. Utilizando los conceptos de modo de producción y de formación social, hemos podido señalar en forma precisa cuál es el objeto del capital de Marx. Por último, hemos visto el concepto de transición de un modo de producción a otro. Por lo tanto, en este capítulo, hemos definido los siguientes conceptos de la teoría general del materialismo histórico: modo de producción, formación social, coyuntura política. Hasta aquí termina la parte 1 del libro de conceptos elementales del materialismo histórico de Marta Harnecker.